con María José Ochea. Auspicio de Enel, La Tercera PM, en Duna. Sonidos de tu mundo. Pasaron menos de 24 horas entre que Luis Mayol renunció a la intendencia de la Araucanía hasta que hoy el gobierno designó a Jorge Atton como su sucesor en ese cargo. ¿Quién es Jorge Atton? ¿Por qué se elige? ¿Cuál es el perfil de este hombre que entra en medio de la crisis? De eso y mucho más hablaremos aquí en el tema de hoy en La Tercera PM en Radio Duna. En Duna, escuchas La Tercera PM con María José Ochea. Soy María José Ochea, periodista aquí de La Tercera, y estoy con el subeditor de política, también de La Tercera, Jorge Arellano. ¿Qué nos va a contar? ¿Cómo está, Jorge? Bien, bien. Qué bueno. Cuéntenos, ¿cuál es el perfil de Jorge Atton? ¿Por qué entra este hombre que efectivamente, él estaba en un cargo como asesor presidencial en ciberseguridad? Exacto. Pero nadie esperaba, al menos hasta el mediodía de hoy, que él entrara aquí a la crisis política de la Araucanía. Sí, hay varios factores que determinan que finalmente este sea el nombre que se pone sobre la mesa y que hoy día en la tarde fuera ratificado por la vocera de gobierno. Efectivamente, él estaba en un cargo como asesor presidencial en ciberseguridad, pero nadie esperaba, al menos hasta el mediodía de hoy, que él entrara aquí a la crisis política de la Araucanía. Sí, hay varios factores que determinan que finalmente este sea el nombre que se pone sobre la mesa y que hoy día en la tarde fuera ratificado por la vocera de gobierno. Lo primero es que efectivamente existía una pugna interna dentro de Chile Vamos por ver quién iba a reemplazar a Luis Mayol. RN quería mantener su cupo. Porque Mayol es RN. Porque Mayol es RN y habían varios involucrados, entre ellos se hablaba de que Felipe Cas, por ejemplo, andaba buscando una muy buena relación una de sus cartas estuviera ahí presente. Finalmente se toma la decisión de que sea Luis Mayol quien llegue. Él es un independiente. Jorge Atton. Perdón, Jorge Atton. Claro. Él es un independiente de centro derecha, obviamente, cercano a Renovación Nacional. Según se ha informado, sus redes básicamente tienen que ver con una muy buena relación con el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, y una muy buena conversación permanente con el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Por ahí pasa en primer lugar la decisión de que él llegue ahí. En segundo lugar, efectivamente, esto deja tranquilo a Renovación Nacional. Más allá de que ellos esperaban que fuera una carta del partido, finalmente... Es como un amigo del partido. Es un amigo del partido y los deja conforme porque no es alguien de otro partido también. Ahora, yo no sé si esto, corrígeme si estoy equivocada, pero tengo entendido que igual Jorge Atton, por ser independiente, quizás tiene buenas relaciones con Evópoli también. Y la Araucanía, ¿por qué a Evópoli le importa? Porque tiene al senador Felipe Cas. Exacto. Y tiene a la senadora Carmen Gloria Aravena, creo que es la otra senadora de Evópoli. O sea, tiene una presencia en la zona, entonces es como bastante natural que Felipe Cas quisiera reclamar mayor presencia ahí, pero tengo entendido que Atton también tiene buenas relaciones con el mundo. Dar una visión distinta a como actualmente se estaba manejando el conflicto en la Araucanía. Muchos plantean que también puede ser una visión más del lado de Alfredo Moreno, que ha hecho este plan en la Araucanía, un tema más social. Ahora bien, las críticas empezaron a florecer de inmediato. ¿Cómo fue recibido este anuncio más bien en la oposición o en el mismo mundo mapuche, que son los principales afectados en esta crisis? Claro, finalmente en el mundo mapuche dicen que viene una persona técnica que no conoce el conflicto desde adentro, que no conoce la zona, aunque el gobierno de inmediato a través de comunicaciones trató de informar de que efectivamente Jorge Atton nació en Curacautín, que es de la zona. Claro, estudió también en la zona, entonces es un elemento a considerar también dentro de esta decisión. Desde la oposición dicen fundamentalmente que el rol técnico que tiene Atton no necesariamente es lo que se necesita hoy día, cuando se necesita un rol estrictamente político. Dicen que el tema es un tema político. Entonces ahí vienen las primeras críticas. También el rol empresarial que se le pueda dar a su gestión también complica
complica esta decisión. Y también el tema de que el gobierno haya sacado una carta que está haciendo un buen trabajo en ciberseguridad. Eso te iba a preguntar, porque él antes de ser asesor en ciberseguridad, que se puso en este cargo cuando empezaron las filtraciones de las tarjetas de crédito y todos estos problemas que hubo este año, antes él había estado en el directorio de Televisión Nacional durante el gobierno de Michelle Bachelet. Exacto. Y anteriormente era subsecretario de Telecomunicaciones. Entonces, sí, la verdad es que el perfil político, me imagino que dentro del directorio de TVN sí es un espacio más que se negocian cosas políticas, pero no ha tenido mucha cancha en ese sentido. Claro, él venía anteriormente al primer cargo que tuvo en el primer gobierno de Sebastián Piñera como subsecretario de Telecomunicaciones. Efectivamente, él venía del mundo de las telecomunicaciones, le tocó liderar el tema de la digitalización de los medios y fue bien evaluada su participación ahí. Luego, efectivamente, estuvo en el directorio durante 2 años y efectivamente el directorio son cuoteados los cargos y son discusiones políticas los que se dan. Además que terminó renunciando al directorio. Claro. Fue uno de los 3, me parece, directores que en ese momento eran de oposición, que renunciaron al directorio que estaba Ricardo Solari en ese momento. Exactamente. Pero ahí hay ese manejo, pero efectivamente no es un manejo político de mucha envergadura y por ahí también pasan estos cuestionamientos que han surgido desde la oposición. Ahora, ¿cuál dirías tú, Jorge Arellano, subeditor de política, que son los principales, si uno pudiera enumerar 2 o 3 principales desafíos que tiene por delante Jorge Atton en este nuevo cargo como intendente de la Araucanía? Sí, son varios los desafíos. Fundamentalmente, el primero es tratar de salir airoso del conflicto principal, que es el que ha generado todo lo demás, que es la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca. Sobre eso faltan muchos pasos todavía. Hay una investigación que recién se inicia, hay todavía instancias políticas como una interpelación al ministro del Interior, Andrés Chadwick, que hoy día se votó. También se viene una comisión investigadora. Entonces, lo primero es tratar de controlar este foco político, tratar de ver cuáles son las mejores soluciones respecto a este caso puntual. Pero también es cómo llevar adelante el desarrollo de este plan de la Araucanía, que ha sido liderado por el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, y que, por ejemplo, el ministro de Justicia hace un par de días lo dio casi por muerto. Entonces también hay un conflicto que hay que llevar adelante y obviamente hay un conflicto que tiene que ver con un conflicto policial, si se puede decir, de cómo se va a seguir llevando adelante este denominado Comando Jungla, respecto de que si va a seguir teniendo la misma actividad, si va a seguir desarrollando el mismo trabajo, las mismas tareas. Entonces esos son como los principales conflictos que yo veo que va a tener que asumir rápidamente. De hecho, uno de las condiciones que ha planteado la comunidad en Temucuicui y en distintas partes de la Araucanía para establecer relaciones o diálogo con el gobierno pasan por el retiro justamente del Comando Jungla. Entonces eso va a ser de todas maneras. Él no ha hablado, Jorge Atton, hasta ahora, ¿no? No hemos sabido. Hasta que entramos a este estudio no había hablado. No hemos sabido cuáles van a ser las directrices. El otro punto importante que tú mencionabas, Jorge, es que este anuncio del nombramiento de Jorge Atton se da, yo diría que 2 o 3 horas después que la Cámara aprueba la interpelación contra el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Una interpelación que quizás puede ser un saludo a la bandera, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Por lo general, las interpelaciones que nadie se atreve a descalificarla completamente porque son una instancia que tiene el Parlamento, fundamentalmente la Cámara, para hacer su trabajo de fiscalización. Por lo general no llega a un puerto determinado sobre responsabilidades políticas. Muchos apuntan a que efectivamente es solo un show mediático donde se miden fuerza, quién es el mejor orador, y en esa pasada puede ser que el ministro del Interior tenga un mayor manejo político,
respecto a cómo responder las inquietudes que le va a hacer en este caso la diputada Nullado, que es del Partido Socialista, pero que también tiene una carga simbólica porque ella es mapuche. Entonces, bueno, para muchos es un tema estrictamente mediático, pero que le sirve a la oposición para mantener el tema en agenda, y al gobierno le complica porque no puede instalar su propia agenda. No puede cambiar de tema. No puede cambiar de tema, no puede instalar los temas que ellos pretenden llevar adelante, proyectos de ley, vienen muchas reformas, entonces es un tema que les va a complicar. Bueno, vamos a estar atentos aquí en la tercera PM a ver cómo se siguen desarrollando estos hechos, y vamos a estar atentos también a la gestión del nuevo intendente de la Araucanía. Muchas gracias, Jorge Arellano, por venir a la tercera PM. Son las 5:10 de la tarde, estamos en la tercera PM en Radio Duna. Una nueva mirada de los temas de hoy. Escuchas La Tercera PM con María José Ochea. Con Michel Najas, él es el editor de Nacional de La Tercera, y vamos a conversar de un tema que se arrastra por ya un buen tiempo, pero que últimamente también sigue dando señales de que no se apaga. Me refiero a la crisis que se ha abierto en algunos planteles universitarios por la gratuidad. Ayer hubo una toma en la Universidad del Pacífico y nuevamente se vuelve a instalar este tema, ¿no? Exactamente. Bueno, son situaciones que se han venido repitiendo. Hay distintas razones. Hay algunas, como tú mencionas, que son debido a la gratuidad, que lo vimos se viene arrastrando hace algún tiempo en universidades como la Diego Portales, que ha tenido que reducir presupuesto, ha sido bien discutido y polémica la salida de algunos profesores. Esta semana, sobre todo del Departamento de Derecho. Exactamente. La Facultad de Derecho. Pero puntualmente lo de la Universidad del Pacífico es una crisis que ya un poquito más interna. Es una institución que podemos decirle que tiene una cierta historia, tradición, tiene 42 años, una universidad que tiene 25 carreras, cerca de 3.000 alumnos, pero que venía marcando algunas señales de una crisis económica que se venía sosteniendo con mucha fragilidad. Producto de ello incluso es que el año pasado se habla de la posibilidad de incorporar capitales colombianos. Se llega a una negociación, se firma un convenio de un compromiso, ¿ya? Pero eso está asociado a mantener la acreditación. Y lamentablemente para la institución la pierde en diciembre del año pasado. ¿Por qué es importante la acreditación? Porque eso está a la acreditación institucional están sujetos recursos del Estado, CAE, becas, y por lo tanto eso es un financiamiento muy importante a nivel de educación superior. Bueno, se perdió la acreditación, se pierden estos recursos. Ya se le hace un hoyo por ese lado. Exactamente. Y los socios se le bajan. Y se le bajan, y bueno, y comienza a mostrar ya señales de una crisis que ya la hemos visto en otras universidades. Ya ha pasado por esto la ARCIS, pasó por esto la Iberoamericana, qué decirlo del caso más emblemático, la Universidad del Mar. Bueno, la paciencia de los alumnos ya se colmó y decidieron anoche hacer toma de la sede de Providencia y pidiendo explicaciones. Durante el día se han producido algunos encuentros, pero lo que comentan los estudiantes es que todavía no tienen una respuesta muy clara, aunque todo el dibujo apunta a que aquí se viene un cierre de la universidad. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué perspectivas hay para adelante con estos? ¿Cuántos dijiste que eran 3.000 alumnos más o menos? ¿Qué pueden esperar si la crisis financiera está bastante clara? Avanzada, sí. Que se cambien, se tienen que reubicar en distintos planteles. Hay dos escenarios. Más o menos aquí... y va a ser muy importante la reunión que tengan mañana los estudiantes con el Ministerio de Educación, que está programada a las 3 de la tarde. Aquí el Ministerio de Educación tiene claramente el sartén por el mango. O interviene a través de abrir una investigación y nombrar a un administrador preventivo para que... Eso hubo en la Universidad del Mar, ¿no? Claramente, sí. Ahí, en ese tiempo hubo una intervención un poquito más sui generis, porque no existía una
una ley, una reglamentación que lo estableciera. Después de la Universidad del Mar se establece ya un procedimiento, un protocolo más claro. Y eso es lo que se debería aplicar ahora, un administrador de cierre. Mira, nosotros estábamos reporteando este tema para la edición papel y bueno, nuestro periodista ya le cuentan a los alumnos que habían señales como muy raras y que obviamente hacían ver que las cosas no estaban bien en la universidad. Los alumnos comentan que, por ejemplo, el casino ya no estaba haciendo exclusivamente para los alumnos. Se abrió una especie de emprendimiento para atraer funcionarios de las empresas de los lados y claro, un cowork y ofrecerle almuerzo pagado y obtener algunas luquitas por ahí. Eso te habla un poco de la situación que estaba viviendo. Bastante precaria. Claro, profesores, empezaron a caer la cantidad de profesores, habían espacio en el calendario que había que llenarlo con alguna actividad y de repente de un electivo académico se pasó a clases de zumba. Entonces, esto que resulta un poquito anecdótico te va mostrando... ¿Eso era de verdad, real o es un ejemplo? No, de verdad. Un ejemplo real. Es lo que dicen los alumnos, sí, que de repente le aparecían cuando tenían, no sé, orígenes... En vez de cálculo 3, zumba. Cálculo 3, que hay periodismo, orígenes del periodismo, salía zumba 3. Entonces, bueno, son situaciones. Efectivamente, yo creo que se aprende más en zumba 3. Pero ya te he mostrado un poquito el deterioro y hoy día... si bien todavía no hay una versión oficial del directorio, la cosa indica de que se tendría que optar por el cierre voluntario, y aquí es donde entra a actuar esta figura que te mencionaba anteriormente del administrador de cierre, o, que es una opción muy difícil, buscar un socio dentro de la red de universidades que existen y una fusión. Esta figura ya sucedió hace un par de años con la Universidad Gabriela Mistral y la UCINF, que se fusionaron en medio de muchas críticas, que después incluso esas críticas cobraron valor porque hubo todo un cambio en la figura que se había ofrecido dentro de la fusión, y después se cambiaron como la regla y se bajó el presupuesto y hubo varios cambios que generaron mucha molestia en la Comisión Nacional de Acreditación, que es la que va velando por la calidad de estas instituciones. Y me imagino que al asociarse con una universidad que está en estas condiciones, la acreditación de la universidad que entra se complejiza. Claro, se complejiza porque estos son procesos que se tienen que ir reevaluando cada cierto tiempo. Entonces, tú te acreditaste por una cantidad de alumnos y va a llegar un nuevo proceso con el doble quizá, y eso te va a establecer un nuevo escenario que son procesos bien complejos los de la proceso de acreditación. Y si hay un cierre voluntario, como sería este escenario, ¿eso qué tiempo requiere? Porque ya significa que para marzo los alumnos que la Universidad del Pacífico tiene actualmente tendrían que estar buscando otro... Estas son decisiones que se tienen que tomar relativamente rápido, porque si se opta por el cierre voluntario, ya el próximo año, en este proceso que se va a abrir la próxima semana, la PSU, ya no debería haber admisión, oferta para el 2019. Y entre 2019 y 2020 debería verse la viabilidad de ciertos alumnos, algunos que les queda un año, terminarán en la institución administrada por este administrador, y los otros podrán ser reubicados, como ha sucedido con otras universidades como la ARCI y la Americana, en otras instituciones que logren algún convenio para recibir a estos nuevos alumnos. ¿Alguna explicación ha dado el rector o la autoridad máxima de la Universidad del Pacífico? Como te decía, hasta el momento no existe una versión oficial, solo encuentros que han tenido algunos alumnos con miembros del directorio, donde les dan cuenta de que efectivamente hay un problema y que se están evaluando estos dos escenarios, pero ni el rector ni parte del directorio ha tenido un comunicado oficial hacia la comunidad, y se espera que mañana, ya cuando comience a interceder ya más oficialmente el Mineduc, se pueda tener más claridad respecto a la situación de esta casa de estudio. Una reunión que es mañana a las 3 de la tarde, entonces va a ser un hito decisivo en la vida o muerte, futuro de la Universidad del Pacífico. Michelle Lajas, muchas gracias por haber venido a la tercera PM en Radio Duna, que ha sido presentado por Enel. ¿Cuál es la energía que te mueve en esta Teletón? Sea cual sea tu energía, cree en ella. Enel, la energía que nos mueve en esta Teletón. Teletón, el regalo de todos. Vamos a una pausa y ya volvemos aquí a la tercera PM en Duna con Max Colodro y Gonzalo Cordero para seguir comentando la actualidad.
Esto es La Tercera PM. María José Ochea. Los proyectos de Energía Inmobiliaria están llenos de detalles que te hacen sentir en casa. Conoce Condominio Taiken, ubicado en Brisas Norte de Chigureo. Casas chilenas y mediterráneas de 117 metros cuadrados hasta 140 metros cuadrados. Además cuenta con amplios terrenos desde 6.000. Para más información visítanos en isinergia.cl. Sinergia Inmobiliaria. Espacios bien pensados. Dicen que cada vez que alguien siente el aroma de una copa de pisco con quemado, se transporta al Valle de San Félix y la región de Atacama, donde el viento mueve las parras centenarias del sector y sus delicadas uvas comienzan a liberar en el aire una exquisita mezcla de notas cítricas, frutales y dulces. Soy Eduardo Mulet y pertenezco a la tercera generación de maestros destiladores de Horcón Quemado. Horcón Quemado, el pisco legendario de San Félix, Atacama. El secreto es disfrutarlo con moderación. Producto para mayores de 18 años. ¿Cuál es la energía que nos mueve en este Teletón? ¿La que usamos cuando creemos en la felicidad? ¿O la que nos hace vivir el presente? ¿La que nos ayuda a perseguir nuestros sueños? ¿La que nos hace pensar en el futuro? Porque todos tenemos una energía interior que nos ayudará a llegar a la meta. Sea cual sea tu energía, cree en ella, en él, la energía que nos mueve en esta Teletón. Teletón, el regalo de todos. 30 de noviembre, 1 de diciembre. Trabajemos juntos por un mejor futuro. Realiza un depósito directo en APB en Banchile Inversiones. Completa el tope de hasta 600 UFs anuales y cuenta con importantes beneficios tributarios. Contacta a tu ejecutivo de inversiones habitual o ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Tu futuro nos mueve. Producto ofrecido por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Es hora de cambiar. El futuro de tu empresa es ahora. No te quedes atrás y comienza un 2019 con toda la gestión de tu compañía en línea. Cámbiate a Defontana y comienza a operar con el único software ERP 100% web. No esperes más. Solo hasta el 30 de noviembre. Contrata Defontana ERP para medianas empresas por 2.490.000 pesos al año. Revisa esta oferta en defontana.com. Defontana es crecer ahora. Visita la increíble ciudad de Dubái. Recorre sus modernos malls, conoce la arquitectura más innovadora o explora sus desiertos. Salta a la aventura en sus parques de diversión. Deleítate con su gastronomía y asómbrate con sus tesoros. Descubre Dubái en tus vacaciones o haz una parada en viaje antes de llegar a tu destino final. Vuela con Emirates a Dubái desde Santiago vía Sao Paulo. Para más información, visita www.emirates.cl. Invertir es simple. Cuando se preocupan por ti. Cuando cuentas con expertos. Cuando tienes toda la información que necesitas. Cuando la buena asesoría es permanente. Por todo esto, en Larraín Vial hemos sido destacados como mejor entidad asesora de clientes de alto patrimonio en Chile por las revistas filiales de The Financial Times, PWM y The Banker. Ser reconocidos nos llena de orgullo, sobre todo cuando se trata de entregar la mejor asesoría a nuestros clientes. Conoce más en larrainvial.com. Larraín Vial, invertir es simple. El mundo ha cambiado. Hace 20 años no existían las redes sociales. El comercio online era impensado. Aún estaban las Torres Gemelas. Y hace 20 años nació MBI Inversiones. Lo que vino después es historia. Por eso, al cumplir estas 2 décadas, renovamos nuestro compromiso de crecer junto a nuestros clientes, coinvirtiendo en los mismos instrumentos que les recomendamos. Porque su éxito es nuestro éxito. Hoy celebramos 20 años creciendo juntos. MBI Inversiones, fondos de inversión, wealth management, corredores de bolsa, www.mbi.cl. OnePay presenta un gran salto en la manera de comprar. Un gran salto de... Amiga, nos vamos a quedar sin entrada para el concierto. Convierte tu celular en una billetera digital. Descarga la app de OnePay. Ingresa una de tus tarjetas Visa, Mastercard, Magna, American Express o Diners Club solo una vez y realiza transacciones de forma moderna, rápida y segura con respaldo de WebPay. OnePay, un nuevo producto de Transbank. En Duna abrimos el debate. Escuchas La Tercera PM con María José Ochea. Estamos de vuelta aquí en La Tercera PM en Radio Duna y tengo el honor de estar en este panel con Max Colodro y Gonzalo Cordero, columnistas, analistas políticos y amigos de la casa.
Buenas tardes. Buenas tardes. El tema que nos convoca está clarito, ¿no? Ha sido una semana intensa, marcada por una crisis política importante que se da a partir de la muerte de Camilo Catrillanca en la Araucanía de manos de efectivos del GOPE, con una historia que se sucede después, que es bastante de no creerlo, que no había cámaras, que sí había filmación, que fue destruida con una tijera la tarjeta de memoria que contenía el registro. O sea, es como un mundo de nunca acabar. Hoy día, sin embargo, al parecer hay un pequeño respiro con que la renuncia anoche el intendente de la Araucanía, Luis Mayol, y asume Jorge Atón a cargo de la intendencia de la Araucanía. ¿Cómo ven el escenario? Gonzalo Cordero, le doy la palabra. A ver, tiene tantas aristas este escenario que es difícil seleccionar por dónde partir, pero yo diría, primero, el gobierno ha ido manejando la crisis, ha ido avanzando con la crisis, diría, la crisis en ningún momento lo ha superado. Lo peor fue, evidentemente, cuando se descubre la verdad. Y creo que la decisión del ministro Chadwick de hacer pública la verdad de inmediato, sin esperar más que minutos, lo que entiendo se demoraron en redactar el oficio, un documento a la Fiscalía y luego hacerlo público en pocas horas. Creo la que verdad, fue ¿te refieres a que se destruyó, que había una tarjeta de memoria y que fue destruida? Efectivamente. La verdad respecto al procedimiento policial de que había un ocultamiento de prueba, había una destrucción de prueba y un ocultamiento, por lo tanto, de cómo habían ocurrido efectivamente los hechos, lo que dejaba al gobierno en una situación muy incómoda porque el gobierno había respaldado a Carabineros con mucha fuerza. Tengo que decir que yo personalmente y modestamente en mi columna el día sábado en La Tercera también respaldé muy fuertemente el procedimiento según el cual la versión de Carabineros debía ser una versión respecto de la cual opera una presunción a su favor, digamos. Ya. Y sin embargo, lamentablemente nos encontramos con que había un engaño. Y a partir de ahí, fuiste de los desilusionados, decepcionados más bien. Profundamente. Yo me siento profundamente decepcionado con que hayan habido funcionarios de Carabineros que hayan hecho esto. Ahora, a partir de ahí, creo que la decisión clave de transparentar todo de inmediato y del ministro Chadwick de salir él al frente a decir la verdad, flanqueado por el general director de Carabineros, por el subsecretario, fue una decisión crucial. Y a partir de ahí se ha ido desembocando todo lo demás. Ahora, me parece que por otro lado la oposición decidió cobrarle un costo, cobrarle una responsabilidad política al gobierno y vía acusación constitucional, una acusación constitucional que anuncia la democracia cristiana, vale decir, si la anuncia la DC es porque están todos los votos, de ahí hacia la izquierda, eso condujo a la renuncia del intendente Mayol. Y me parece que desde el punto de vista de los costos políticos, de la responsabilidad política, la oposición no tiene piso para ir más arriba. Ahora, uno podría pensar, por lo mismo que al presentarla a la democracia cristiana, no sé, podría haber habido una negociación con la moneda, decir, ok, yo se la presento antes, porque la verdad es que la presentó sin avisarle al resto de la oposición, la presento antes y si usted saca al intendente o renuncia, yo bajo la acusación y no le doy los votos para que no pueda prosperar. No, lo que pasa es que en estricto rigor la anuncia antes. Claro. Yo entiendo que no hubo una acusación presentada. No, estaba presentada. La anuncia antes. Claro, pero se podría bajar si es que no, o sea, el fondo podría haber dicho yo me bajo la primera, si es que renuncia a Mayol y así no prospera la acusación constitucional. Evidente. Pero bueno, esa es una de las jugarretas del momento. Max Colodro. A ver, yo coincido en que la crisis fue una crisis importante. Creo que la oposición aprovechó bien el momento, la oportunidad. En política esas cosas se dan así. Y salió a cobrar por caja y logró la remoción del intendente. Pero a mí lo que me parece más importante al final, creo que la arista principal a mi juicio tiene que ver con lo que está pasando en Carabineros. Yo creo que lo que está pasando en Carabineros es una cuestión realmente muy seria. No deja de ser insólito, inaudito,
que el gobierno esté pagando hoy día el costo de una cuestión elemental, creer la versión de Carabineros. Entonces, que un gobierno tenga que pagar, tenga que afrontar una crisis política por creer la versión de Carabineros, muestra cuál es la naturaleza y la gravedad de esta crisis. A mí lo que me sorprende es que estamos ante una situación en la cual ya no es un caso aislado. Tuvimos una operación Huracán en la cual Carabineros también alteró medios de prueba, implantó pruebas para acusar falsamente también a comuneros mapuches de un delito que no habían cometido. Y ahora lo que ocurre es algo que tiene una naturaleza similar, es decir, se alteran medios de prueba, se destruye una prueba y por lo tanto lo que queda en tela de juicio desde mi punto de vista es la credibilidad de Carabineros, y a mi juicio eso va a ser, desde el punto de vista del mediano y de largo plazo, el tema de fondo aquí, más allá de las implicancias o de los efectos políticos que tiene para el gobierno de turno en este caso. El tema sustantivo es que estamos frente a una institución como Carabineros, que ya en una conducta reiterada altera pruebas con la finalidad o de inculpar en el primer caso, o ahora de destruir evidencias que eventualmente pueden inculpar a los propios miembros de la institución. Por lo tanto, creo que ahí es donde se va a estar a mediano y largo plazo el eje de las preocupaciones y de la atención pública. De hecho, hay un proyecto de ley, que tengo entendido que ya está en el Congreso, que se propone una modernización de Carabineros, y se trata este tema que se ha vuelto a poner sobre la mesa a propósito de este caso, que es la dependencia de un poder civil real. La verdad es que en la misma línea que dice Max, que yo estoy completamente de acuerdo con él en lo que él manifiesta, esto se suma a un escándalo financiero, a un fraude financiero gigantesco, o sea, cerca de 50 millones de dólares defraudados en una verdadera organización criminal que la dirigía el general que estaba a cargo del área de finanzas de la institución. Entonces, tenemos un problema de corrupción económica y tenemos un problema de corrupción en lo que es propiamente profesional, de corrupción profesional de la labor policial. Y de inteligencia, ¿no? O sea, de la dirección de inteligencia de Carabineros. Entonces, lo que pasa es que lo que se empieza a plantear es que ante esto que parece un verdadero desfonde de la institución, en que el general director que nombró este gobierno le mienten también a él, y por lo tanto parece ser que queda una situación muy desmejorada, porque parece ser que tampoco es capaz de controlar, de mantener el orden. Cuando tú dices que esté subordinada a un poder civil, la verdad es que eso ya ocurre y no es suficiente. Entonces la pregunta que viene es si no debiéramos tener, que creo que es lo que se va a instalar, una discusión acerca de si la policía no debe tener un mando civil. Claro, directamente un mando. Arriba. O sea, que el general director de Carabineros sea un civil. Una autoridad política. ¿Y cómo sería recogido eso en el mundo político? Yo creo que eso va a causar una polémica importante, es cambiar de alguna manera reglas del juego que tienen larga data. Pero yo tengo entendido que eso es una propuesta, es una idea que se conversó en la mesa de seguridad, pero finalmente no llegó a puerto. Lo que está ahora en el proyecto de ley es efectivamente darle mayores atribuciones al Poder Civil sobre el Carabineros, pero no que sea el mando civil. No, claro, pero tú te fijas, lo que pasa es que cuando eso se conversó en la mesa, que una propuesta así fuera discutida seriamente o que tuviera piso, yo creo que estaba muy, muy lejos. Ya había pasado Huracán, sí. Ya había pasado Huracán, ya había pasado el fraude. Pero sucede que a pesar de que se fueron 16 generales para la casa, que se puso este general director nuevo, que ha tenido todo el respaldo del gobierno y que además el gobierno ha estado muy encima de la institución, vuelve a pasar una cosa de este tipo. Entonces, yo creo que lo que se va a empezar a discutir son distintas fórmulas de intervención, de control del poder civil en la función operativa de Carabineros, vale decir, en el manejo de sus recursos, en sistemas de auditoría de sus procedimientos, que van a tener un involucramiento de la autoridad civil mucho mayor de lo que hemos conocido nunca hasta ahora. Yo estoy de acuerdo con esa idea. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que en el corto plazo incluso me atrevería a pensar que el gobierno debe estar diseñando una estrategia para intervenir Carabineros.
Porque si efectivamente tenemos hoy día un alto mando al cual de nuevo se constata que hay personal que le oculta la verdad. En ese punto, Max Colodro, a pesar de que haya sido una persona que se nombró hace poco, Hermes Soto, debió haber salido también en esta crisis, porque a él efectivamente le mintieron en la Araucanía al decir que no había videos, y después lo apretaron un poco y bueno, salió la verdad. O sea, yo creo que él efectivamente queda en una situación bien desmejorada, no sé si al borde de perder el cargo, pero queda en una situación desmejorada y va a depender mucho de las medidas que se tomen en el cortísimo plazo para ver cómo se empieza a enmendar esta situación. Pero claramente perdió bastante autoridad. Sin duda. Lo que pasa es que el contexto en el que está la institución hace que la salida del general Soto en este momento agrava el problema más que encaminar a su resolución. Yo creo que el gobierno tiene razón en perseverar con el general Soto, porque por último él no estaba como general director cuando pasaron los 2 episodios anteriores. Yo creo que ha hecho un genuino esfuerzo por hacer cambios. El problema político grave está en que, aunque uno percibe que él ha hecho esos genuinos esfuerzos, la duda está de cuál es el verdadero ascendiente y mando real que tiene sobre la institución. Pero eso es una duda más que razonable. Más que razonable y más que significante si estamos hablando con la principal autoridad de los Carabineros de Chile. De una institución militarizada, uniformada, que tiene cobertura en todo el territorio nacional. Que está a cargo de la seguridad pública. Que está a cargo de la seguridad pública y que es una institución militarizada con alto poder militar. ¿Y hay idea de intervenir la moneda, Gonzalo Cortero? Yo creo que no. Pero no en el sentido del sentido natural de la expresión intervenir. La tenemos un orden constitucional, la Constitución establece cómo, sí, no, claro. Hay una ley orgánica que establece cómo se designa el mando de Carabineros y las atribuciones y todo eso. Lo que pasa es que lo que yo sí creo que tiene que estar ocurriendo, o muy embrionariamente, pero en la medida que pase la crisis, se va a instalar como una discusión, la discusión que va a quedar arriba de la mesa, es qué cambios legislativos y constitucionales se pueden hacer para efectos de que un hecho de este tipo no se vuelva a producir. Y eso implica un nuevo orden en la organización de la policía. Cambiando de tema, dentro del mismo tema, naturalmente, hay un nuevo intendente. ¿Qué sabemos de Jorge Atón? Ya estuvimos aquí conversando con Jorge Arellano, su editor de Crónica. Él decía que efectivamente Atón tiene un perfil más técnico y hoy día lo que hay ahí es una crisis muy política. No sé si ustedes concuerdan con esa teoría. Yo creo que su papel inmediato es empezar a restablecer confianzas. Yo creo que ahí lo que se han quebrado son confianzas. Había todo un trabajo previo del propio exintendente Mayol, del ministro Moreno, y lo que hay que hacer ahora es generar las condiciones para poder retomar el diálogo, retomar las condiciones para seguir adelante con este esfuerzo que el gobierno está haciendo, y creo que esa es la tarea inmediata del nuevo intendente, generar confianzas, tratar de que no se le bajen de la mesa los sectores de las comunidades mapuches que estaban de alguna manera comprometidas y participando en este esfuerzo, y tratar de aislar, de seguir esforzándose por aislar a los sectores que están de alguna manera en la lógica de impedir o de boicotear este esfuerzo. Ahora, la pregunta es si él es el hombre idóneo para esto. A ver, tiene 3 condiciones que son fundamentales, creo yo. 1, es un hombre con gran capacidad de gestión. 2, es un tipo del sur. Y lo digo incluso en su carácter, en su manera de ser. Alguien que no solo nació allá, sino que ha hecho muy buena parte de su carrera profesional viviendo en el sur. Tiene buenas relaciones humanas. Y conoce la sociedad. Él durante muchos años fue gerente general de la Telefónica del Sur, que es la empresa que le prestaba servicio a toda esa parte del país, digamos. Entonces es un hombre que tiene un muy buen conocimiento de la geografía humana. Y en tercer lugar, eso sumado a su capacidad de gestión, y en tercer lugar, es alguien del núcleo político del gobierno. O sea, es alguien de plena confianza del presidente y del ministro del Interior. Entonces, creo que tiene muy buenas condiciones para enfrentar este desafío, pero
qué desafío. O sea, yo creo que es muy valiente Jorge Gatton en lo que está haciendo, porque con todo lo que han sido importantes y difíciles los cargos que ha tenido antes en el mundo público y en el mundo privado, sospecho que este es por lejos el desafío más grande. Ahora, él es una persona, tú lo decías, Gonzalo Cordero, cercano al presidente de la República, pero también cercano al ministro del Interior. Aquí lo que hemos visto durante este tiempo es que pareciera que la política en la Araucanía tiene dos vertientes. Una es la zanahoria y la otra es el garrote, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Uno es el diálogo, la conversación que la lleva adelante el ministro Alfredo Moreno, y por el otro lado está la seguridad pública que la lleva adelante el ministro de Interior. Él es más bien de Interior. Sin embargo, tiene que también cumplir tareas de zanahoria, por así decirlo, ¿no? ¿Tiene también esa característica Jorge Gatton? Yo creo que sí. Yo creo que mira, incluso uno podría decir que el intendente Mayol tenía una serie de condiciones que lo hacían muy apto para insertarse en el cargo. Pero si uno pudiera decir que tenía una mochilita, era su natural adscripción al mundo agrícola, ¿no? Al agricultor. Ese es su perfil. ¿Ah? Bueno, y no se llevaba tan bien, por lo que hemos sabido, con el ministro Moreno en la zona. O sea, tenían ciertos roces. Bueno, Jorge Gatton, siendo una persona del sur, conociendo ese mundo, no tiene esa identificación que de alguna manera es una parte en el conflicto, digamos, es una parte dentro del problema sociocultural de la Araucanía. Ahora, yo creo que el que sea un hombre, yo no lo identificaría tanto en la lógica Ministerio del Interior. Yo creo que él, como decía yo, es una persona que viene del núcleo de la confianza, del núcleo político del gobierno. Claro, lo que pasa es que yo le preguntaba también porque hace pocas horas que fue este nombramiento y ya ha habido harto revuelo en las redes sociales, naturalmente, por un tuit que tenía Jorge Gatton del 2016, estoy hablando, pero que sigue bastante criticado porque marca un poco el tono que tuvo en un momento determinado. Dijo, no será momento de pensar, debió haber sido, en la vuelta de la misión chilena de la ONU en Haití y llevarla a la región de la Araucanía. Eso fue la lógica de la militarización. Eso, a lo que voy, es una lógica más bien garrote, ¿no? Entonces eso ya le está complicando un poco, o son las primeras críticas que salen del nombramiento de Jorge Gatton. Yo creo que efectivamente aquí el objetivo es el equilibrio entre la política de seguridad. El gobierno tiene que dar señales muy claras de que hay un problema de seguridad y que ese problema va a seguir siendo abordado desde el punto de vista policial. El gobierno no puede renunciar a eso. Hay un problema muy serio de seguridad y de violencia rural en esa zona. Pero también hay un plan estratégico que tiene que ver con el desarrollo de mediano y de largo plazo, en la cual el gobierno lo que busca es integrar a los distintos actores. Y a mi juicio, hay otra variable también que es importante. Yo creo que el gobierno hoy día, desde el punto de vista político, tiene que hacer un muy buen trabajo con la oposición. La oposición ya logró un objetivo fundamental, logró cobrar el cargo del intendente de la región, pero aquí el gobierno tiene que hacer un trabajo para convencer a la oposición de que aquí el tema de fondo es resolver el asunto de Carabineros y que eso es algo que va más allá de este gobierno. Es un problema que se arrastra desde el gobierno anterior, de cuando gobernaba la centroizquierda. La centroizquierda no tomó medidas para abordar ese problema, al contrario, dejó estar, tuvo que ser Sebastián Piñera el que abordara el problema en el momento de asumir, y por lo tanto aquí tiene que haber un trabajo de interlocución política de parte del gobierno con sectores de oposición, en el sentido de decir, ya la crisis está asociada a lo que ocurrió la semana pasada, ya está encauzada, lo que hay que hacer ahora es mirar los problemas de mediano y de largo plazo. Hay una cosa que a mí me parece que es muy importante no olvidar en esta etapa, en estos ciclos, digamos, en que como consecuencia de un hecho tan lamentable como el que ocurrió, se habla mucho de retirar la intensidad de la fuerza policial, se habla mucho de que hay un exceso de policías allá, en fin. Hay que tener cuidado, el
el punto más difícil es lograr un equilibrio razonable, porque si el Estado se repliega demasiado, si el Estado comienza a verse débil en su obligación de mantener el orden público, ese es el principal incentivo para que surjan los grupos de milicias privadas. Y ahí, cuando sucede eso, ahí sí que se te instala un problema de violencia de marca mayor que te puede tomar décadas controlar. El principal problema de Colombia no es tanto que hubiera un narcotráfico y una guerrilla. El problema es que los combates de guerrilla se producían entre distintas facciones militarizadas privadas, no del Estado. El Estado, el ejército era un actor más en ese conflicto. Entonces, que el Estado, en su obligación de dar seguridad, con el problema de violencia que hay en una parte de esa región, se repliega demasiado, a lo que nos puede llevar es a la formación de grupos paramilitares. Son las 5:45, estamos en la tercera PM en Radio Duna, conversando con Gonzalo Cordero y Max Colodro. Max Colodro, ¿es compatible seguir una política de diálogo y a la vez que permanezca el comando jungla en la zona? Yo no sé si tiene que haber un rediseño de la estrategia policial. La verdad es que no soy experto en ese tema. Me imagino que el gobierno lo que sí tiene que hacer a estas alturas, y dado los malos resultados, al menos en función de lo que ocurrió la semana pasada, va a tener que hacer ajustes en esa política. Pero yo coincido con Gonzalo en que lo que no se puede renunciar, a lo que el Estado no puede renunciar, ni el gobierno tampoco, es efectivamente seguir manteniendo una política que apunte a resolver los problemas de orden público y de violencia que hay en esa zona. Eso es una cuestión que tiene que quedar absolutamente clara. No puede abandonar esa política. Ahora, una cosa es abandonar el buque y la otra es retirar ese puede haber rediseños táctico. Yo no sé si el grupo táctico tiene que ser modificado. Claramente aquí hay un problema con ese grupo táctico, dado que ellos fueron, o integrantes de ese equipo, son los que destruyeron pruebas. Entonces tiene que haber una intervención, un rediseño, un reacomodo de piezas eventualmente. Pero el gobierno lo que no puede hacer, y lo que no puede, en definitiva, la señal que no puede dar, es de que aquí hay un repliegue, como dice Gonzalo, en el sentido de que no se va a seguir abordando con el mismo compromiso y con la misma intensidad la decisión de controlar el orden público y de neutralizar la violencia rural. Y por otro lado también, yo he escuchado muchos políticos, gente que opina y dice que cuando en Santiago hay un portonazo, en la Florida no llega el GOPE. No, claro. ¿Ah? Claro, no pero llega el comando jungla. Yo he recorrido Ercilla, yo he recorrido lo que se llama esto de la zona roja. ¿Ah? Y la verdad, uno se siente en el aire, digamos, el temor de que en cualquier momento te cortan el camino. Cuando tú vas en una camioneta, en un vehículo, te cortan el camino con árboles, digamos, te ponen troncos en el camino, te asaltan. La gente que vive ahí vive bajo problemas de disparos permanentes, y no estás en una ciudad, estás en el campo, en algo agreste, donde no hay selva, pero hay bosques, hay montaña. No es pensable carabineros en bicicleta o carabineros en el radio patrulla que vemos en Santiago con el uniforme y mocasines, digamos. Y además teniendo claro con el uniforme habitual. Claro, los problemas de violencia rural que se arrastran desde hace mucho tiempo no tienen que ver con el robo de automóviles, tienen que ver con la quema de tractores, la quema de camiones, la quema de iglesias, la quema de fundos. Es decir, es un problema mucho mayor, mucho más complejo que el problema que se suscitó la semana pasada con el robo de automóviles. No, claro, es una señal más de una situación un conflicto mucho más delicada y más compleja. Lo que sí es verdad es que si el problema tiene solución, la solución no es policial. No. ¿Ah? ¿Es una solución política? Es una solución política, socioeconómica, cultural. Es una por decirlo de alguna manera, la violencia es la fiebre, pero no es la enfermedad. No. Ahora, uno no puede dedicarse solamente a mejorar la enfermedad y dejar que al enfermo le suba la fiebre, porque termina muriéndose por la fiebre. Entonces, el equilibrio de esas dos cosas es lo que es difícil. Hay un problema de orden público aquí también. Obvio. Sin duda. De todas maneras, en el análisis más político de esta situación, ¿les parece a ustedes prudente que el presidente Piñera viaje a la Araucanía en estos momentos, como se evaluaba esta mañana en La Moneda? Yo creo que el presidente
va a tener que ir a la Araucanía, y yo creo que tiene que ir más antes que más después. ¿Ah? Ahora, uno no tiene los antecedentes que le permitan poder dar un juicio fundado si es razonable o no que lo haga esta semana, la próxima o en 2 más. Pero sí me parece muy importante que la autoridad presidencial, el presidente encarna el Estado, digamos, en la lógica del Estado de Derecho, por cierto, republicano. Es muy importante que en una zona que está con los conflictos que tiene el presidente haga soberanía, digamos. ¿Ah? Vaya. Yo estoy de acuerdo, yo creo que el presidente tiene que dar una señal de que el gobierno y el Estado tiene el control y tiene de alguna manera la autoridad respecto de las cosas que se están produciendo en esa zona, pero no tengo claro si lo más adecuado es que eso ocurra esta semana. O sea, que pongan un poco paños fríos antes de que lo hagan. Eventualmente el intendente tiene que estar ya en funciones, puesto en su lugar, ya con el control. Me imagino que el intendente va a asumir el día de hoy. No sé si corresponde que el presidente vaya en 48 horas más, la verdad. ¿Cuánto le va a costar al gobierno retomar su propia agenda después de este episodio? Mucho. Y mucho no lo digo tanto en el sentido del tiempo, sino en el sentido del desafío de ser capaz de instalar nuevos temas. Por de pronto, la interpelación al ministro Chadwick, desde el punto de vista de la oposición, yo encuentro que tiene esa ventaja para ellos. Vale decir, genera un plazo, genera un hecho futuro que produce expectativa y que mientras no se produzca, genera un foco de atracción. ¿Ah? Y no es la interpelación no va a ser mañana ni pasado mañana, o sea, te produce de inmediato 2 semanas. Sí, pues de estar pendiente, atento a lo que vaya a pasar ese día. Pero yo creo también que el gobierno tiene hoy día una agenda nueva, en la cual de alguna manera tiene una oportunidad. Dentro de esa agenda nueva, lo que tiene es el tema que conversábamos al comienzo, es decir, tiene que hacerse cargo de la situación que se está viviendo en Carabineros, y para eso necesita construir acuerdos institucionales, eventualmente de cambios institucionales con sectores de oposición, y eso es parte de la agenda que el gobierno va a tener que seguir implementando de ahora en adelante. Ahora, perdona, solo un comentario. Yo tengo la impresión que para poder hacer eso, como dice Max, el gobierno necesita acuerdos, porque este gobierno, ni ningún gobierno por sí solo, en buen chileno, se la puede con Carabineros. Por eso es que yo creo que es clave sumar a la oposición a este acuerdo. Esto tiene que ser... a esta tarea. Si el gobierno le va a entrar a picar en Carabineros y va a entrar a promover cambios de fondo, eso tienen que estar todos. Tiene que hacerlo como una decisión y proyecto del sistema político. Sí. Bien, pues Max Colodro, Gonzalo Cordero, muchas gracias por haber venido nuevamente aquí a la tercera PM en Radio Duna. Y usted no se vaya porque ya vienen noticias en Duna y luego aire fresco con Polo Ramírez. Que estén bien, hasta mañana. Buenas tardes. Buenas tardes.